Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro punto de encuentro. El día de hoy yo estoy muy entusiasmada porque es un tema del que me interesa demasiado, que he averiguado, que he estudiado, que he investigado, y es el tema de la nutrición. Pero no solamente la nutrición, sino la nutrición que necesita un deportista que además es adolescente, como en este caso nuestros hijos, el de los Litben y yo. Y si hay algo a lo que yo le tengo mucho respeto y entiendo la importancia y la influencia que tiene en nuestro desempeño del día a día es en la alimentación. Y aún más en la adolescencia y aún más cuando practican deportes de alto rendimiento. Entonces, por eso el día de hoy traemos a Silvana Arón. Ella es nutricionista deportivo. Ella se define como una apasionada de los deportes, es exfutbolista profesional. Tiene más de 6 años trabajando con atletas profesionales y amateurs, ayudándolos no solo a potenciar su rendimiento deportivo, sino también para evitar las lesiones, a alargar su carrera deportiva a través de planes de alimentación y suplementación personalizados. Ella dice que su principal objetivo, y me encanta, es educar a los atletas para que lleven no solo una carrera deportiva exitosa, sino una vida saludable y mantengan una buena relación con la comida sin idealizar o satanizar alimentos. Ya con eso, por favor. Bienvenida, Silvana. Muchísimas gracias por estar aquí. Silvana, No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. salva nuestras despensas, nuestras neveras, por favor, ayúdanos, te lo suplico. Tengo dos que no se Uy, comen las ruedas de la nevera porque son muy duras. mira, y lo peor es que lo necesitan, no te puedo decir lo contrario. Y Es esto es lo Los que así. me da más requerimientos de miedo. chamos, sí, no, los requerimientos de chamos atletas es altísimo. A veces se quedan cortos y no lo saben, porque obviamente a lo mejor venían con una rutina alimentaria en casa que es saludable, que tiene todos los grupos de alimentos, pero a veces en las cantidades se quedan cortos y se quedan cortos no porque no coman bien, sino porque el gasto calórico que tienen esos chamos durante la actividad física es altísimo y ya de por sí ellos tienen un requerimiento mayor al nuestro porque están en crecimiento, están en desarrollo. Entonces, fíjate, es una necesidad de calorías para hacer ejercicio, es una necesidad de energía para crecer, es una necesidad de energía para mantenerse sano, para estudiar, para hacer el resto de actividades del día. Y cuando vienes a sacar la cuenta, tienes que estos chamos pueden comer entre 3.000 y 4.000 calorías al día fácilmente. Que eso si lo ves en comida, es bastante comida. Es Es bastante. muchísimo. Sí. Bueno, y Wow. aquí yo tengo una pregunta, Silvana, como así para comenzar de fondo. ¿Qué de cierto hay? Porque siempre nos enseñaron desde chiquitos que entonces el plato tiene que estar lleno de carbohidratos, proteínas, vegetales, se disfruta y no sé qué. Pero ahorita hay como Ujú. demasiadas tendencias, ¿sí? Que si las barras Sí. calóricas, que si las bebidas energizantes, que si no sé qué, que si entonces el previo a un partido, que si el posterior del partido, que te doy permiso para comer comida chatarra antes, después, durante. O sea, ¿cómo eso que nos enseñaron en el libro, nosotros se me va a caer la cédula, en el libro de salud, de que eso, pues que nos los dibujaban así en La porciones? pirámide. ¿Cuánto de eso es cierto hoy, con toda la evolución incluso de lo que ha sido el estudio de la nutrición y en el mundo deportivo, obviamente, que tiene una vertiente totalmente distinta a una persona que quiera bajar de peso o que quiera un operado gástrico, qué sé yo? Sí, la verdad es que esas son estrategias. Lo que nos enseñaron a todos de que el plato tenía que tener todos los grupos de alimentos es así. O sea, realmente sí necesitamos tener carbohidratos, proteínas y vegetales. Y en los chamos que son atletas no es diferente. Lo que puede variar es cómo está distribuido ese plato dependiendo del contexto. Por ejemplo, yo siempre les explico a los jugadores 3 tipos de plato. Entonces, bueno, mi plato prepartido, la comida, si yo juego a las 5 de la tarde, por ejemplo, mi almuerzo es mi comida prepartido. Entonces, ahí mi plato tiene que tener la mitad del plato de carbohidratos. ¿Por qué? Porque mi prioridad en ese momento es llenar mis depósitos de energía y la energía viene de los carbohidratos. Entonces, yo tengo que llenar ese tanque de gasolina para ese partido que voy a tener
más tarde, ¿no? Entonces la otra mitad la divido en proteínas y vegetales. Pero esa no es la distribución. Por ejemplo, si yo estoy de vacaciones o ya se Ujú. acabó el torneo o la temporada, entonces ya yo ahí tengo que buscarme un plan de mantenimiento, porque ya no estoy gastando la misma cantidad de calorías. Entonces mi plato sería una tercera parte de vegetales y las otras dos terceras partes entre carbohidratos y proteínas, por ejemplo. Ahora no, mi chamo está buscando perder grasa, el entrenador le dijo que tiene un poco de sobrepeso o, no sé, no hace actividad física todos los días, sino que va 2 veces nada más a entrenar y quiere perder peso. Bueno, entonces ahí lo que buscamos es que la mitad del plato sea de vegetales y la otra mitad del plato sea entre proteínas y carbohidratos. Entonces, eso va a variar mucho dependiendo del contexto, dependiendo de la edad, dependiendo del objetivo, dependiendo del momento, ¿sí? O sea, siempre vamos a tener todos los grupos de alimentos, pero las cantidades y las proporciones van a depender del contexto. Yo tengo atletas que empiezan a entrenar a las 7 de la mañana. Ujú. Entonces, no los puedo mandar en ayuno porque, imagínate, bueno, no sé, un nadador que va a hacer, no sé, 3 kilómetros de natación entre todas las series que hace, mandarlo en ayuno sería una locura, pero tampoco le puedo decir que se coma una arepa con 3 huevos y 2 lonjas de jamón Claro. porque probablemente le caiga mal. Entonces ahí yo tengo que priorizar, bueno, ¿qué quiero? Bueno, quiero romper el ayuno y quiero que tenga energía suficiente para su entrenamiento, pero que no le caiga pesado, que lo digiera rápido. Ok, bueno, Ujú. entonces les voy a mandar unas tostadas de pan con mermelada, por ejemplo, que es solo carbohidrato, se absorbe mucho más rápido porque no tiene proteína, no tiene grasas, le va a dar energía para su entrenamiento y ya después que termine su entrenamiento, entonces ahí sí va a ser un desayuno completo con proteínas, con grasas, con frutas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les decía antes que no es como que una receta para todo. Aquí tengo el plan para todo. Esta es la solución a los problemas, porque la verdad es que depende mucho del contexto del atleta o del jugador o de la persona que vaya a la consulta. Claro, y es lo que tú dices, depende incluso del biotipo. Me imagino que depende si estamos hablando de fútbol, por ejemplo, en qué posición juega, porque quizás el del medio, el delantero, tiene que correr un poco más que el defensa o el portero. Entonces, claro, es lo que tú dices, tiene que ser 100% individualizado. Ahora, a mí, Total. yo tengo esta duda. Ahora con todas estas tendencias, como te decía Lidben, que si el keto, que si la paleo, que si no sé qué, y te voy a decir una cosa, o sea, el keto cada vez es como, cada vez está más, no sé si es por las redes sociales, porque ha agarrado fama, no sé, pero incluso los que hacen keto también van de la mano con el tema del ayuno, e incluso en deportistas e incluso para adolescentes. Sí, Que no, una yo locura. cuando yo hice una certificación hace muchos años, hace como 4 o 5 años, de Ujú. nutrición deportiva. Y ahí te decían cero entrenamiento en ayuno y te decían carbohidrato es esencial para el deportista. Pero ahora si tú escuchas a esta gente keto, te dicen no, el cuerpo Sí. necesita es grasa y en el ayuno más bien, entonces el cuerpo es más efectivo. O sea, ¿cuál es tu visión de eso? Y danos los resultados que tú misma has tenido con tus atletas, porque a mí me gusta que la gente hable y diga, mira, o sea, muéstrame qué es lo que has logrado con tus atletas. Sí, no, mira, la verdad es que la dieta keto y los atletas no son compatibles. No son compatibles por el simple hecho de que el carbohidrato es la principal fuente de energía del cuerpo. Y entonces, si yo voy a hacer una dieta que no tiene carbohidratos, estoy forzando a mi cuerpo a utilizar otras fuentes de energía. Pero lo cómico de todo esto es que mi cuerpo, para utilizar esas otras fuentes de energía, las convierte en carbohidrato al final, a través de un proceso que se llama gluconeogénesis. Entonces, Okay. si yo no tengo el carbohidrato, yo voy a empezar a lo mejor a la proteína, a través del proceso de gluconeogénesis, agarrar algunos aminoácidos y convertirlos en glucosa para poder obtener energía. Las grasas sí pueden ser una fuente de energía, pero son una fuente de energía en el ejercicio que es a muy baja intensidad. ¿Por qué? Porque se tarda mucho más en procesarse hasta que te da la energía. Entonces, Ujú. yo puedo entrenar dietas keto, bueno, si yo voy a hacer caminatas o voy a trotar muy bajito en intensidad. Pero si yo soy un futbolista o soy un nadador o voy a hacer pruebas de carreras rápidas, no es efectivo para mí hacer una dieta keto porque yo necesito el carbohidrato. Entonces, ¿qué es lo que sí se ha estudiado y quizás se puede aplicar, pero tiene que ir muy a la mano con el nutricionista y el entrenador? La periodización.
¿Qué es la periodización? Bueno, yo planifico, el entrenador me dice, mira, este chico va a entrenar doble turno tales y tales días, tal día va a ser a baja intensidad, tal día va a ser a alta intensidad, y en función de eso el nutricionista planifica unas u otras comidas bajas en carbohidratos para los entrenamientos que son a baja intensidad, y eso me va a Ok. generar una adaptación metabólica que permita que el chamo utilice un poco más las fuentes de grasa como energía en esos entrenamientos. ¿Qué estoy buscando? Bueno, una adaptabilidad para que pueda trabajar como con dos sustratos, algo así como los carros que son a gasolina y a gas. Bueno, si no tengo gasolina, utilizo el gas, ¿sí? Pero eso Ok. tiene que trabajarse y nunca, nunca va a ser igual de efectivo solo comer grasas para entrenar a alta intensidad, no funciona. Si se busca esas adaptaciones, ¿por qué? Porque, bueno, entreno a baja intensidad con una baja carga de carbohidratos, pero después en el siguiente entrenamiento, que es alta intensidad, como carbohidratos, y se ha comprobado que la asimilación de ese carbohidrato es mejor y que mejora el rendimiento. Ah, entonces sí puedo Mm, periodizar, más no los elimino. no Y eliminarlo. mucho Wow, eso menos está interesante. Sí, y mucho menos en un chamo que está en crecimiento, porque entonces imagínate tú para cubrir, yo te acabo de decir que son entre 3.000 y 4.000 calorías un adolescente que es deportista, que puede ser futbolista, nadadores, mucho más calorías incluso. Y entonces yo le voy a meter 3.000 calorías en grasa, porque las dietas keto es el 70% grasa y 20 a Ujú, 25% proteínas, menos del 5% en carbohidratos. Eso es ujú. una locura, o sea, eso es echarle mantequilla al café, eso es comer huevo frito con tocineta frita, con pollo frito, con todo frito. O sea, eso no es saludable desde ningún punto de vista y menos para un atleta. Entonces, imagínate un atleta que a lo mejor tiene que cuidar su porcentaje de grasa, que tiene que tener una composición corporal determinada. Después tú le haces un perfil 20 y tiene los triglicéridos, el colesterol elevadísimo. Entonces, no es recomendable. Que hay mucha gente que es fanática y que lo puede poner en práctica, bueno, es viable, ¿no? Pero la verdad es que no es efectivo. La ciencia ha demostrado que no es efectiva, se han hecho muchos estudios y más bien se baja el rendimiento cuando hacen este tipo de dietas. Silvana, tú hiciste antes mención de que habían como tres tipos de alimentación o tres tipos de comida. El pre-partido, quizás snacks, no sé cómo sería el segundo, y hay uno que es el posterior al partido o al torneo. Eh, ¿Cuál es la diferencia fundamental de ese previo? Que obviamente me queda claro que tiene que ser de mayor proporción con carbohidratos porque los va a quemar en el proceso. Pero ¿qué pasa después en ese posterior? Porque ya lo quemó. ¿Qué pasa? ¿Cómo tiene que ser constituido o compuesto ese último? Mira, en el postpartido o en el post competencia o post actividad tenemos tres prioridades. Y las tres se basan en reponer. Entonces tengo que reponer el líquido perdido, porque obviamente sudé muchísimo en esa actividad, reponer la energía perdida, porque gasté un montón de energía en ese ejercicio o en ese partido, y después reparar la fibra muscular que se rompió durante esa actividad. Entonces mi comida post actividad tiene que ser rica en carbohidratos, alta en proteínas y abundante líquido. Sí, y líquido no solamente agua. ¿Por qué no solamente agua? Porque yo no pierdo solamente agua cuando sudo, yo pierdo electrolitos también, yo pierdo sodio, sobre todo, es el principal electrolito que se pierde y tengo que tratar de reponer ese sodio. Entonces, por eso se recomiendan las bebidas deportivas tipo Gatorade, Powerade o cualquier otra bebida deportiva porque tienen no solamente líquidos, sino que también tienes esos electrolitos. A veces uno hace, o por lo menos yo que trabajo en fútbol, suelo hacer lo que uno llama una tasa de sudoración, que es para evaluar cómo llega de hidratado el atleta o el futbolista al partido y después cómo se hidrata durante. Y de esa manera, pues hacer una recomendación individualizada. Evidentemente hay recomendaciones generales, pero aunque todos jueguen los mismos 90 minutos y bajo el mismo sol y con el mismo árbitro, el mismo uniforme, te puedo asegurar que los 11 jugadores sudan diferente y se hidratan Mm, diferente. Entonces, la prueba es precisamente para eso. Hay algunos que hidratan buenísimo en casa y llegan bien hidratados al partido, pero después durante el partido no toman nada de agua y terminan súper deshidratados, como hay otros que no toman nada de agua en casa, entonces ya iban perdiendo 2-0 porque en lo que hacen dos sprints y empiezan a sudar, ya están deshidratados. Entonces, claro. bueno, en función de eso, se hacen las recomendaciones. ¿Cómo les digo yo que vigilen su hidratación? Fijándose en el color de la orina. Mientras más clara es la orina, mejor hidratados están. Si está más oscura, quiere decir que están deshidratados. Y después, para saber qué cantidad de agua tienen que tomar durante,
lo que hago es pesarlos antes, entonces suponiendo, no sé, pesaron 60 kilos antes del partido. Termina el partido y están pesando 58 kilos. La gente creería, ay, quemaron 2 kilos de grasa. No, sudaron 2 litros de sudor. Entonces, Ujú. tienen que tomar 3 litros de agua porque hay que reponer el 150% de lo que perdí. Si yo perdí 2 kilos, yo tengo que tomarme 3 litros de agua. Claro, no de No, sopetón, glu, 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 por lo exacto. menos claro, o sea, en las siguientes horas tratar de ir tomando esa cantidad de líquido. Entonces, ¿qué hago yo? Siempre tienen un Gatorade en lo que terminan, con una botellita de agua, después en la cena, cuando viajo con ellos, hay sopa, porque eso tiene bastante sodio, entonces ahí busco reponer también un poco de los electrolitos y así, durante todas las comidas siguientes. Justo ayer era mi siguiente pregunta, porque siempre hablamos de nutrición y siempre se piensa que es en lo masticable, ¿no? Y no en la hidratación. Y yo lo Ujú. comparto porque mi No, hijo, ambos son tenistas, y mi hijo durante muchos años él sufrió de una cosa que se llama acidosis tubular, que es inmadurez renal, y él ujú, perdía bicarbonato de ujú. sodio por la orina, ¿no? Y a consecuencia de todo eso, ya él superó esa etapa, ya tiene la madurez que corresponde según su edad. Sin embargo, una de las secuelas que le quedó es que su nivel de deshidratación es elevadísimo y él suda mucho. Y lo que nos sucedió en el último año y medio que se ha incrementado su nivel de competitividad es que él sudaba y le empezaban a dar calambres horrible, que teníamos que Claro, sacarlos. Entonces, sí. bueno, empezaba a tomar lo que tú decías, esas bebidas que contienen mucho azúcar, que tienen mucho, pero al final no sucedía nada, o sea, seguíamos incrementando, o sea, en vez de disminución, era mayor cantidad de De calambres que calambre. le daban. Una vez, de hecho, lo tuvimos que sacar de una final de un partido porque le dio un calambre desde el cuello hasta los pies, o sea, se iba deformando Wow. completo, fue horrible. Y a partir de allí, precisamente el entrenador, que tiene muchísimos años, nos dijo, él ya no le sirve el Gatorade. O sea, lo peor que le podemos seguir es metiendo azúcar. A él hay que meterle electrolitos Sí, directamente. claro. Entonces es una Ujú. bebida, un sobre, que él se tiene que tomar entre 3 y 4 en cada partido, para que todo lo que, y más nunca le dieron. Y otra de las conciencias que precisamente vienen de lo que es el programa nutricional es lo que tú hacías mención, la hidratación previa, porque creen que es que se tienen que hidratar solo durante el partido. Sí. Y se olvidan que en la noche sudan, que en la noche, o sea, No, y de ahí la pierden. importancia de la individualidad, porque fíjate, a tu hijo, en este Exactamente. caso, tiene esta situación en particular y eso se tiene que, sabes, que Que atender analizar. desde ese espacio. Claro. Ahora, Silvana, estas bebidas son nada más para después, o eso debería tomarse durante también el partido, o antes, durante, después, o solamente dejarlo para después para la reposición. ¿Cómo es ese tema de las bebidas de electrolitos y incluso que tienen los azúcares? Porque justamente es para que les dé energía, pues. Sí, no, bueno, nosotros por lo menos en el equipo de fútbol, yo trabajo con el Caracas, nosotros se las damos en el calentamiento, pero ahí no se toman una completa, la verdad es que lo toman muy a sorbos. Ya yo tengo identificados los jugadores que sufren de calambres o que tienden a Ujú. calambrarse porque sudan mucho más y a ellos yo les doy aparte una pastilla de electrolitos o de sal básicamente para prevenir eso. Y ya Okay. después en el entretiempo, o sea, los primeros 45 minutos, cuando entran al camerino, tienen cada uno una botella de agua de 600, un Gatorade y un gel de carbohidratos. Entonces, la Okay. idea es que tomen lo más que puedan, dependiendo de la tolerancia de cada uno, entre agua y Gatorade, y se coman el gel de carbohidratos para reponer un poquito de la energía. Es un gel, ¿por qué? Porque el vaciamiento gástrico es mucho más rápido y lo Mm, tienen disponible mucho más rápido para como para jugar los siguientes 45 minutos, porque está comprobado que la cantidad de glucógeno que tenemos, como que las reservas de glucógeno muscular, se gastan más o menos entre 45 minutos a una hora de actividad física. Entonces, si el primer tiempo ujú, dura 45 minutos más el agregado, ponte que sean 47, 48 minutos, ya hay un gasto importante. Entonces, yo tengo claro. que tratar de reponerlo. Entonces, el Gatorade tiene una cantidad de carbohidratos, pero no se lo toman todo. Entonces, bueno, yo les coloco el gel. Hay algunos que prefieren comerse un camur. Hay unos que no les gusta ninguno de los dos, entonces les doy gomitas. Las gomitas también tienen un buen aporte de carbohidratos. Por eso es que es el tema de la individualización y de conocer más o menos al jugador y ver qué presta mejor para cada uno, pero la idea siempre es que traten de reponer para evitar o prevenir.
a mí me pasó algo muy, muy curioso con un jugador, el capitán del equipo de nosotros, se calambra siempre faltando 10 minutos de partido, pero todos los partidos. Y yo, Gatorade, sal, le hago taza de sudoración, toma más agua. Y, o sea, ya no había manera, lo suplementé con magnesio, un montón, y no había forma, ¿no? Y yo estoy haciendo un máster en nutrición deportiva y vi una clase en donde explicaban que no siempre los calambres son por deshidratación, que es lo que normalmente uno trata, ¿no? O sea, como calambre, deshidratación de una. A veces, aunque estés bien hidratado, te calambras, pero es por una sobreestimulación nerviosa del músculo. Es decir, las neuronas que estimulan ese músculo, que están constantemente mandando la señal de contrae, descontrae, a veces lo sobreestimulan y el músculo termina contrayéndose y no soltando. Entonces, para cortar ese efecto, ahora se está usando el jugo de pepinillo. Aunque suene loco, sí, porque cuando ese jugo de pepinillo entra en la boca y en contacto con el esófago, a esa cara exactamente uno hace como eso corta la señal nerviosa que llega al músculo y se suelta el músculo y cede Wow. el calambre. Yo lo vi en el máster y me sonó súper raro, pero ya hay equipos, que si el Betis, el Valencia de España, otros equipos que lo están usando y me meto en Amazon y ya lo venden como suplemento. O sea, un shot así, viene una botellita de 60 mililitros Yo creo que yo le de digo jugo de a mi hijo pepinillo. que se tiene que tomar eso y solamente de imaginarse, lo pone a la misma cara y ya se le suaviza el Se le calambre. quitaron todos los calambres. Ya, listo. Uy, Dios ¿Y, mío. y le Pero funcionó, sí. Silvana? Y funciona. Bueno, fíjate, lo vi esta semana, ya lo conversé con él, ya lo mandamos a pedir, lo Okay. vamos a probar, sin duda lo vamos a probar Wow. porque bueno, fíjate que ya yo tenía, o sea, es que yo decía, pero ya yo tengo cubierto todo el tema de hidratación, o sea, le Claro. estoy dando, o sea, le estoy dando Gatorade, le estoy dando más agua y todavía se está calambrando, algo pasa y bueno, fíjate, estudiando me salió eso y bueno, lo voy a probar a ver qué tal, les contaré luego, pero Y me parece interesantísimo. con el tema de la suplementación, ¿cuáles son los suplementos que no deberían de faltar en la dieta de un deportista de alto rendimiento que además es adolescente? O sea, porque hoy otra vez, yo sé que cada uno va a requerir de Sí. distintas cosas, pero ¿qué, cuáles son los que, mira, estos son sí o sí? Sí, hay que decir amén, pues. Exacto. Mira, eso es complicadísimo porque por lo menos yo trato de no suplementar a los chamos muy jóvenes. O sea, niños de 13, 12 años, 14 años, yo respeto mucho esas edades porque esa edad, la verdad es que todavía, por ejemplo, darles una proteína o una creatina a un niño de esa edad que todavía está en pleno desarrollo, o sea, a nivel hormonal todavía no está apto para asimilarlo. Me parece que no vale la pena y que más bien esa es lo que hay que fomentar buenos hábitos de alimentación, cubrir sus requerimientos de energía que suelen ser bastante altos y que muchas veces se quedan cortos y ya cuando está todo eso cubierto, si vemos que todavía falta algo más o que todavía necesita algo más, entonces suplementamos. Porque ¿qué pasa? La gente eh, idealiza mucho los suplementos y la verdad es que los suplementos sí son buenos, pero son un complemento de la alimentación. Yo le puedo mandar al chamo proteína, creatina, cafeína, betalanina, jugo de pepinillo, y si el niño no come bien, no va a rendir nada y van a gastar los papás esa cantidad de dinero en suplementos y no van a ver resultados porque no está comiendo bien, no está bien nutrido o está bajo peso. O entonces, a esas edades, por lo menos hasta los 15 16 yo no suelo mandar nada. Ya a partir de los 16 sí empiezo a lo mejor a mandar proteínas o gainers, lo que uno llama un ganador de peso, que es una Ujú. proteína, pero que también trae carbohidratos y tiene una cantidad de calorías un poco más alta, justamente para cubrir esas demandas calóricas tan altas. Entonces, a lo mejor yo tengo un chamo que necesito que coma 4.000 calorías y, cónchale, la capacidad gástrica no le da para tanto. Mm. Entonces, ya yo tengo un batido que es de proteína y carbohidrato y no sé qué, que me aporta 600, 800, hasta 1.000 calorías y me quita un peso encima con respecto a la comida y con eso puedo complementar. ¿Sí? Okay. Un suplemento que mando mucho en fútbol es creatina porque la creatina no solamente ayuda a ganar masa muscular, sino que facilita el rendimiento rápido a alta intensidad, como los sprints o si están haciendo pesas, los levantamientos de pesas, etcétera. Entonces suelen mandar creatina. Cuando son adultos, entonces ahí empiezo a trabajar ya con la cafeína como pre-work, como activador Mm. antes de la actividad. Pero así de niños,
las bebidas deportivas, puede ser el gel de carbohidratos. Si no tienen gel, puede ser incluso una bolsita de miel, un bocadillo de guayaba, gomitas. Esas cosas para los chicos está bien. Y ya Ok. después de cierta edad, entonces sí podemos ir incluyendo más cosas. Silvana, ¿qué de cierto hay también del uso de esas barras de proteína o esas barras de Gatorade, esas barras de que son a veces también esos reparadores o esos energizantes en determinados momentos, tanto del entrenamiento como de los partidos? ¿Qué de cierto hay en eso? ¿Qué tan cierto es que es necesario ese tipo de dulce o ese tipo de barras de proteínas en esos determinados, en esos momentos? Bueno, de proteína durante el partido yo no lo recomendaría porque es lo que te decía, la digestión y la absorción de la proteína es mucho más lenta que la del carbohidrato. Entonces, Mm, a lo mejor darle algo de proteína en ese momento no me parece lo ideal porque es que no lo va a digerir también porque el chamo va a estar jugando. ¿Qué Ujú. claro. pasa? El cuerpo es tan sabio que nosotros estamos dependiendo de lo que estemos haciendo, él se regula, ¿no? Entonces yo como y la mayor irrigación sanguínea de mi cuerpo va a ir al estómago. ¿Por qué? Porque yo necesito digerir ese alimento, absorber esos nutrientes, etcétera. Después, si yo estoy haciendo ejercicio, la mayor irrigación sanguínea va a ir a mis músculos. ¿Por qué? Porque necesito brincar, saltar, patear, lo que sea que tenga que hacer. Entonces, si yo hago las dos cosas, es decir, imagínate, es como que yo me como un pollo a la plancha y a los 30 minutos esté corriendo. Algo va a Claro. fallar. ¿Por qué? Porque no he Ujú. terminado de digerir ese pollo, entonces la irrigación sanguínea se va a ir del estómago a los músculos porque ya yo empecé a entrenar y ese pollo quedó ahí a mitad de camino, ni se digirió, ni está, Ujú. y entonces es donde vienen las náuseas, el vómito, el dolor estomacal, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, durante, lo que yo recomiendo durante es carbohidratos, electrolitos y agua. Carbohidratos cada 1 hora, 45 minutos, por lo menos tu hijo que juega tenis y que a lo mejor un partido se puede extender 3 horas, 3 horas y media, dependiendo, él obligatoriamente cada 45 minutos debería comer algo de carbohidratos, bien sea un gel, un bocadillo de guayaba, medio cambur, unas gomitas, tomar Gatorade, algo de carbohidratos para que pueda mantenerse a alta intensidad, porque ¿qué pasa? Llega un momento que sus reservas se van a acabar y su rendimiento se va a venir abajo, que lo he visto con muchos pacientes. Justo esta semana vi un tenista y la mamá me decía, mi hijo es buenísimo, es del 1-2 del país y no entiendo qué pasa en el último set, los últimos 2 sets está, pero como un zombie, o sea, No como que tiene no podía energía. levantar los brazos. Y yo le digo, pero él se come algo durante el partido. No, no le gusta nada porque dice que le cae mal. Le dije, bueno, es que no es que Mm, sea un zombie, es que ya ahí se quedó sin energía y no hay forma de que ese chamo levante. Hay que Y entrenar el estómago. Hay que, durante los exactamente, entrenamientos, entrenar que él pruebe y ya esta semana he ido probando cosas porque no es lo mismo para todos. Entonces le dije, bueno, así mira, es. el lunes vas a probar con un gel y me cuentas cómo te va, el martes vamos a probar las gomitas y me cuentas cómo te va, el miércoles vas a probar con un medio cambur y me cuentas cómo te va. Y entonces, dependiendo de cómo te sientas, bueno, ya sabemos qué es lo que vamos a usar en el partido. Porque Justo tampoco es la eso, idea llegar el día del partido a probar algo. Esos días no se prueba. exacto, correcto, Ese eso día justo, ya tenemos que estar seguros de lo exacto, que vamos ya, a hacer. por eso era mi pregunta, porque efectivamente yo pasé por todo eso, pasé por todo lo que tú Sí, dijiste, la barra de Gatorade, el no sé qué, ¿verdad? Y el sí. cambur todo le genera intolerancia, le da náuseas, no sé qué, y al final él descubrió, bueno, esto es una propaganda, los M&M's, o chocolate de leche. Entonces, eso es Ok, lo único que a él, y él es además cero dulcero, o sea, él no le, en fuera de ok. cancha, cero. Entonces, es donde nos dimos cuenta que efectivamente era ese le azúcar faltaba azúcar. la que le Claro, faltaba y le da la energía y bueno, a partir de ahí le compramos la mega bolsa. Pero Silvana, ahora, buenísimo. cómo se ve un menú de un atleta el día de un torneo? Es decir, ¿cómo sería el desayuno? Si el juego es a las 2 de la tarde, entonces desayunas hasta ahora, pre, la comida pre del juego, ¿cuál es? Durante, ¿cuál es? Y post, ¿cuál es? Para que la gente tenga más o menos una idea. Sabemos que es individual, sabemos que depende del deportista, del deporte, del biotipo, de todo, pero más o menos, para que tengan una idea generalizada. Bueno, yo trato de calcular que la comida completa, sea por lo menos 4 horas antes del partido. ¿Por qué? Ok. Porque es el tiempo suficiente para que se digiera esa comida. Entonces, si el partido es a las 2 de la tarde, el chamo o la jugadora debería estar desayunando como a eso a las 9:30 de la mañana, que termine de comer a las 10. Y ahí tiene sus 4 horas para digerir completo. Ahora, no es que Ok. se va a quedar con el desayuno nada más.
faltando 1 hora y media antes del partido, entonces ahí podemos hacer una merienda rica en carbohidratos. Entonces yo le suelo dar a los chamos a veces tisana, que es como una ensaladita de frutas y algo de dulcito arriba, a veces pan con mermelada o galletas con mermelada. Eh, yo les dejo siempre en el camerino barritas de granola, que la granola suele ser bastante dulce, cambur, patilla, y ellos a tolerancia, lo que ellos manejan, lo que saben que les cae bien, se lo van comiendo. O si estamos en el hotel, les pongo todas las opciones y cada quien ya sabe cuál es la que les funciona. Entonces, si estoy en un hotel concentrado con ellos, va a haber, a juro, o la galleta o el pan con mermelada, va a haber la ensalada de frutas, van a haber frutas individuales, manzana, peras, cambur, eh, todo esto, y entonces ya ellos ya saben cuál es lo que les cae mejor y eso es lo que van a comer. Y ya después, cuando estamos en el estadio, bueno, empezó con toma agua, tómate un sorbito de Gatorade, y bueno, el durante, como les dije, carbohidratos. El que ya toleren, el que manejen, si es un gel es un Ujú, gel, si es la gomita, si es medio cambur es medio cambur, si es el Gatorade, pero no puede faltar. ok. Y después Ok. ya nos dijiste que otra comida completa también, que sea rica en proteínas, sobre todo para reparar el líquido, el carbohidrato también. Ok. Bueno, yo creo que con eso tenemos una muy Todas. buena idea de cómo debería ser la alimentación, la nutrición para un deportista de alto rendimiento, que aparte es adolescente, que imagínate, como ella dice, que son de 3.000 a 4.000 calorías más o menos que pueden necesitar esos chamos. Así que a preparar, a preparar sus carteras, mamás. Pues sí, uno piensa que a lo mejor lo más costoso es los equipos deportivos, no sé, los zapatos, la raqueta si es tenis, pero en verdad es la comida. Y me pasa mucho con los equipos de fútbol, porque siempre es como, Silvana, de verdad ese menú, porque, o sea, yo pongo todo y el hotel, las habitaciones son nada comparado con lo que cuesta la comida. Es como Claro. 3, 4 veces la comida. Y bueno, mira, lamentablemente es lo más importante, porque es como que puedes llevar un Ferrari para allá, pero si lo llevas sin gasolina, eso no prende. Entonces, tienes que tenerlo. Exactamente, Tal así cual. es. Bueno, Bueno, Entonces, bueno, Silvana, fue un tiene que ser placer. la prioridad. Me queda claro de que tenemos que preparar ese bolsillo. Pero bueno, creo que ha sido una excelente plática en función a cómo hacer un equilibrio y son muchos tips que de alguna manera nos permiten a nosotros como papás tener claro cómo es ese proceso de acompañamiento que para mí es fundamental, porque como tú bien lo dijiste, es el mejor ejemplo. Un Ferrari estacionado no sirve de nada porque no va a arrancar en ninguna cancha. Así que bueno, fue un ¿tú placer das compartir asesorías contigo. online, Silvana, o solamente es presencial? No, No, sí, también doy online. También. buenísimo. Sí, Ok, sí, ¿por sí. dónde te pueden contactar para los interesados? Bueno, mis redes sociales es soy Silvana Arón en Instagram. Ahí suelo publicar bastante contenido de nutrición deportiva y está en el link de mi bio, está mi WhatsApp. Entonces por ahí me pueden escribir y concretamos una cita el que quiera. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Silvana, muchísimas gracias, de verdad. Información de mucho valor que nos sirve a todos. Así que bueno, será hasta para una próxima oportunidad, un próximo episodio de Punto Reencuentro.